Bueno, pues comenzamos. Hola, buenas tardes. Pues bueno, vamos a comenzar a hablar sobre pues, las elecciones de este año 2021, que pues más que nada son de las más importantes, creo yo, pues en la historia de aquí de México y pues vamos a tratar de abarcar temas que nos informen, que tanto nosotros que estamos aquí como ustedes como espectadores. Entonces, pues bueno, más que nada aquí tenemos a dos grandes invitados. Tenemos aquí a Alejandro. Tal, mucho gusto. Bueno, ya saben, mi nombre es Alejandro Carreras. Aún soy estudiante de la carrera de Derecho, pero la verdad es que he dedicado estos 3 años que llevo estudiando a echarle todos los kilos. Entonces, aquí estamos. Muchas gracias. También tenemos aquí a Abraham. Gracias, Mario. Un agradecimiento por la invitación que nos haces para platicar sobre este tema tan importante, como son las elecciones, la importancia de ir a votar. Y bueno, me presento con tu público. Mi nombre es Abraham Cortés. Abraham Cortés Reta. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad del Centro de México y especialista en Relaciones Públicas por la misma universidad. Actualmente trabajo en la oficina de presidencia del Colegio de San Luis, junto al presidente del colegio, el doctor David Vázquez, y dirijo un colectivo a nivel estatal, el Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades, capítulo San Luis Potosí, dedicado a la divulgación de temas científicos y sociales. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ustedes por aceptar. La verdad es que, bueno, ustedes dos tienen pues ya su parte en las redes sociales que hablan de ciertos temas. Sí, pues sí los veo, la verdad. Me interesan mucho. Tanto el canal de YouTube de Alejandro, también sus redes como Instagram, como tanto los live que haces tú, Abraham, también están unos muy, muy interesantes, con también muy buenos invitados. Entonces, pues dije, bueno, ellos me inspiran en cierto punto. También me gusta pues todo lo que hablan. Entonces, pues, la verdad, muy agradecido con ustedes por esta aceptación que me hicieron de tenerlos aquí. Bueno, pues más que nada, bueno, primero, para empezar, quisiera decir que, bueno, mayormente las decisiones que tomamos nosotros son llevadas por sentimientos, más que nada. Si algo si no me hace sentir bien, pues no lo hago. Entonces, quería también empezar por ahí, hablar sobre qué es lo que sienten las personas cuando van a votar. Y bueno, yo pienso que es como una parte muy importante en la toma de decisiones en por quién voy a votar, por la persona que me hace sentir que tengo cierta compatibilidad con él, con la ideología de su partido. Entonces quisiera que ustedes me dijeran qué es lo que sienten ustedes cuando van a votar, más que nada, y luego qué es lo que piensan ustedes que la gente siente cuando va a votar. Empezamos por Alejandro. Ok. Muy bien, pues yo realmente desde muy chico me gusta mucho leer y checar temas de historia y ese tema, ¿no? Entonces tengo como ya una base de conocimiento histórico, pues no enorme, por supuesto que no tendría que estudiar un poco más, pero sí suficiente para entender que el acceso al voto, la posibilidad de votar, pues, es una lucha que se ha dado desde pues, los inicios del tiempo, ¿no? Como humanidad, como civilización. Entonces, estudiando las clases sociales que ha habido antes había esclavos, y ha habido diferentes etapas, feudos, guerras, revoluciones, donde pues por diferentes condiciones tú no podías votar, ya sea porque eras mujer, porque eras esclavo, porque no eras blanco, por infinidad de temas. Entonces, para mí votar representa el vivir en una sociedad pues la mejor hasta la época. Realmente nos ha tocado la mejor época para la humanidad. Entonces es tomar esa, no solo como derecho, sino como una responsabilidad, el decir, antes no se podía, ahora se puede, hay que continuar por mejorar las cosas y pues es una responsabilidad cumplida. Y bueno, de lo que pienso, qué pasa por la cabeza de otras personas cuando votan, yo creo que hay de dos. Realmente creo que una persona que se siente igual, que satisface ese, digamos, deber que tiene al estar con una postura informada, votando y decidiendo y alzando la voz a través de ese medio,
y que pues va a estar contenta y se va a poder sentir bien consigo mismo por haber cumplido al menos con ese deber. Y están también las otras personas que yo creo que podemos decir y que es realidad, que o no van a votar porque no les importa y no están informados, o van porque pues les han comprado el voto, que es un tema bastante real. Entonces, yo creo que va por ahí el tema. Igual le paso la palabra a Abraham. Claro, Abraham. Gracias, Alejandro. Gracias, Mario. Bueno, yo voy a dividir esta pregunta en dos respuestas. Una sobre lo que yo siento, aparte de que nos indicaste la división de lo que yo siento y lo que los demás pueden sentir, la voy a dividir en varias partes. La primera, lo que uno siente, en mi caso, es pues un gran entusiasmo, en efecto. Coincido con la opinión de Alejandro, en que al recordar toda la historia, todas las luchas que se han vivido, en especial aquí en México, por alcanzar ciertas libertades, en este caso el derecho al voto, pues sí debemos sentirnos entusiasmados por gozar de este derecho, de poder ser parte de la vida, de la toma de decisiones públicas del país. Y bueno, yo comparto ese sentimiento, el entusiasmo, la alegría, ¿sí? La responsabilidad, como también comentaba Alejandro. Pero también comentabas un punto importante, Mario, sobre qué nos hace sentir ciertos candidatos o qué nos hace como generar ciertas simpatías por algún candidato. Aquí es cuando debemos de, a mi parecer, dejar esos sentimientos un poco de lado y analizarlo más con la razón, con pensamiento frío, ¿sí? No dejarnos llevar tanto de porque el candidato es atractivo o porque el candidato lanza muchas maldiciones en su discurso e insulta y me siento bien identificado por lo que él dice porque me incendia el interior, sino más bien analizarlo fríamente, ver el contenido que trae cada candidato, sus propuestas, sus principios, su agenda, de qué partido viene. Entonces, ahí sí yo lo analizo más desde la razón. No me dejo llevar por el sentimiento. Muchas personas, en efecto, lo hacen. Quien me agrade más, quien tiene esa chispa, ese se gana mi voto, ¿sí? Y creo que tenemos que fomentar el pensamiento crítico, sobre todo al momento de votar. Y en cuanto a lo que piensan los demás salir a votar, pues yo creo que es una respuesta muy amplia. No podríamos definir en un solo sentimiento. Como dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces, tanto hay ciudadanos comprometidos que pueden llegar a compartir lo que yo pienso, que es un sentimiento de compromiso con tu país, de responsabilidad, de entusiasmo, porque las cosas puedan mejorar al emitir determinado voto. También puede ser un ciudadano que de plano ni le interese, solo va porque pues lo jalaron ahí sus papás o quién sabe. También están los ciudadanos que fueron comprados, ¿sí? Que van por el hecho de que van a recibir 100 pesos, 500, 1,500 pesos, qué sé yo. Entonces, los sentimientos pueden ser muy variados, considero, ¿sí? Aquí tal vez haya ciudadanos que se sientan frustrados por las administraciones de gobierno, tanto local como nacional, y vayan con cierto rencor a tachar la boleta contra el candidato opositor al gobierno, o bien haya quien se sienta comprometido con el gobierno en turno y diga, no, vamos a refrendarle otra vez el apoyo al presidente municipal, al presidente de la República. Y ahora sí que es muy amplia esta respuesta. Sin duda yo motivo a las personas que nos están viendo a que vayan con un sentido de responsabilidad, con un sentimiento de entusiasmo, pero también con ese compromiso de que al votar estamos definiendo 3 o 6 años
la vida de nuestra sociedad, de nuestro país, y por eso tenemos que ejercer un voto, sí, libre, pero también razonado, bien pensado. ¿Sí? Y bueno, esa es mi opinión, Mario. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que tocaron dos puntos bien importantes que ahorita también quiero tocar, que vendría siendo el si es una obligación, es un derecho, si lo tengo que hacer porque me dicen y pues, lo hago solamente porque, pues, como dijiste, me jalaron ahí o algo así. Y también el tema de la ideología, de que, por qué voto por esa persona. Porque, bueno, yo con este video lo que quiero transmitir es eso, que se haga el voto inteligente. El voto inteligente pues vendría siendo eso, saber elegir a la persona, no solamente pues por ciertas cosas muy superficiales, sino ir detrás de, y pues era también lo que quería transmitir al principio con este video, pero por lo mismo de fechas y todo eso, de las candidaturas, pues ya no podemos abarcar tan profundamente el tema, pero sí podemos hacer pues varias recomendaciones. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar de bueno, primero que nada yo les quería comentar lo que yo también pensaba de los sentimientos en este aspecto. Yo, la verdad, siento que la gente a veces va hasta con, sí, como con miedo, con ese sentimiento de miedo, de si lo estoy haciendo bien, si estoy eligiendo correctamente y si falla, si no, si el candidato no cumple lo que dijo, si hace cosas que no debería haber hecho. Entonces siento que también va por ahí el miedo a hacer una elección que tal vez no era la correcta. Entonces tenemos que ir seguros de acuerdo a lo que nosotros investiguemos, pues, y tampoco dejarnos llevar por lo que vemos de primera mano, porque a veces siento que uno se deja engañar mucho por los titulares de noticias y eso, y no vemos realmente el trasfondo de eso. Entonces también quisiera que la gente, bueno, invito a la gente que se informe un poco más acerca de los candidatos. Y bueno, más adelante también voy a tomar eso, de dónde poder investigar un poco más de cada candidato. Bueno, les quería preguntar si ustedes pues podrían decirme cuándo se crearon los partidos políticos prácticamente. ¿En qué momento fue que la sociedad dijo, pues necesitamos un partido político o partidos políticos? No sé si alguno pudiera responderme. Claro, adelante. Gracias, Mario. Pues mira, es una respuesta también muy amplia. Aquí en México realmente han existido desde la conformación de nuestro país, desde la independencia de México. Primeramente existió el Partido Liberal, se continuó el Partido Conservador, y esto es el resultado de la necesidad de crear agrupaciones que representen ideologías, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Como tal, no podríamos indicar una fecha exacta en la que nos pusimos de acuerdo para que existiera el PAN, PRI y el PRD, ¿no? Fueron sucesos que se realizaron en diferentes etapas de nuestra historia. El PRI se conformó en 1929, el PAN 10 años después, en 1939, el PRD en 1989, Morena hace poquitos años. Y bueno, cada movimiento estuvo atado a al contexto de su época, a las necesidades de su época. En México hemos tenido varios tipos de sistemas de partidos. Hemos tenido el famoso, la famosa época del partido hegemónico. Nunca hemos sido un país de un solo partido. Siempre ha habido partidos. Pero sí ha habido partidos hegemónicos, o sea, que son partidos que se llevan la mayor parte de los triunfos electorales, ¿sí? Entonces, en la época del PRI, del auge del sistema priista, ahí estaba el Partido Comunista de México, el Partido Socialista de México. Para todavía mediados de 1950 existía el Partido Antirreeleccionista que fundó Francisco I. Madero para quitar a Porfirio Díaz.
Entonces, ha habido partidos que surgen, entran, llegan a un momento de auge y desaparecen. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que en realidad los partidos siempre han estado ahí en nuestra historia de vida independiente, ¿sí? No podríamos decir, como lo dije en un principio, que hay una fecha definitiva en la que nos pusimos de acuerdo de vamos a organizarnos de esta manera. Ahora sí que las reformas del sistema electoral, del sistema de partidos, ha sido muy amplia a través de nuestra historia. Y pues ahora sí que han sido todos esos sucesos los que nos llevan hasta este punto donde hay diversidad de partidos y en fin. Yo dejaría ahí mi participación. No sé si Alejandro tenga algún otro comentario. Sí, que en la esencia estoy completamente de acuerdo con el comentario de Abraham. Realmente hablar sobre, no sé, la formación de un partido de manera formal, digamos, pues es como un tanto complicado porque realmente la base es, y parto de la definición de Abraham, el tema de grupos de representación ideológica en temas públicos. Entonces, eso existe desde que existe la civilización como tal, en lo factual, en lo fáctico, en los hechos, pero quizá no en lo formal. Si yo tuviera que decidir o explicar un momento importante que haya sido más significativo, yo tomaría posterior a la Revolución Francesa, que justamente de ahí parte el tema de la izquierda y la derecha. Eh, Posterior al término de la, bueno, se ocurre la Revolución Francesa, se forma una asamblea y existían principalmente dos grupos de poder, los nobles y los burgueses, que los burgueses eran una nueva clase social que había surgido a partir de un sector privado, digámoslo así, o empresarial, como lo llamaremos ahorita, y que se contraponía a las ideas de la nobleza, que eran personas que adquirían su poder con base en descendencia consanguínea, es decir, parientes, y pues una riqueza acumulada derivada del esclavismo. Entonces, justamente en la asamblea, este grupo conservador se sentaba a la derecha, este grupo de nobles, de gente de títulos, y a la izquierda de la asamblea se sentaban pues los burgueses, que tuvieron que llamar la atención justamente porque empezaban a tener una carga, porque empezaban a acumular riqueza. Se les tenía que tomar en cuenta porque ya eran un grupo de poder. Entonces, aquí ya podemos empezar a ver una diferencia de ideologías, mientras que los conservadores apoyaban temas como puede ser la aristocracia o la monarquía, que justamente perpetuaban el estatus de la nobleza, de ser los únicos con poder, pues venía esta contraparte que era la burguesía a ofrecer nuevas ideas, que tampoco hay que ponerlos como buenos, porque únicamente podías participar si eras blanco, hombre y con propiedades, porque los esclavos todavía en ese momento no eran muy importantes que digamos. Entonces, y estoy seguro que si nos remitimos a Roma, a Grecia antes de Cristo, también podemos encontrar luchas de poderes de grupos. Entonces, como repito, de manera factual, es decir, de hecho, pues desde siempre han existido. De manera formal, pues podemos poner fechas de cuando se fundaron los partidos. Y yo creo que esa sería un poco mi respuesta. No, sí, claro. Muchas gracias pues, por sus dos respuestas, muy bien. Porque, bueno, la verdad yo como pues, un ciudadano regular, pues muchos no conocemos muchas de las partes, solamente es como, sí, partidos de izquierda, partidos de derecha, y bueno, ahorita muy bien pues, lo acaban de explicar como tal, y eso pues realmente es algo valioso pues que nos transmitan ese conocimiento a los que pues no tenemos como ese contacto como tal de la historia, porque bueno, sí nos llegan a enseñar y todo, pero no como que nos dicen qué tan importante es el cierto punto que nos digan es que cuando van a ir a votar o cuando hagan esto, no lo comentan, solamente como, sí, la materia, ok, pásalo, sí, pero no nos recalcan tanto la importancia y creo que eso también debería ser bueno, ¿sabes? Y bueno, esto de los partidos políticos venía más que nada porque siento que la gente cuando también está viendo sus opciones para votar,
es como si viera un menú con muchas opciones y a veces no sabe qué es lo que realmente quiere, qué realmente necesita. Entonces, pues de ahí que la pregunta, más que nada, porque como bien decía Abraham, pues primero pues PRI, luego PAN, luego PRD, entonces esto pues ha ido cambiando, más que nada, porque, o sea, también tú, Alejandro, tomaste un tema bien importante que quería pues también decir de el por qué votar es importante, porque decías también lo de que antes cierto grupo poblacional no podía hacerlo. Entonces, yo siento que también es algo valioso que hoy en día todos tengamos el derecho a votar. Y pues bueno, también quería pues, que algunos de ustedes, bueno, en concreto tú, Alejandro, me comentaras sobre si es derecho, si es obligación esto de votar. Pues en principio, en México siempre hay que hablar de tiempo y lugar determinado, porque esto, si lo haces hace 50 años en otro país, en Nueva Zelanda, en China, es siempre diferente. Incluso hay lugares pues, donde no existe la democracia, ¿no? En la actualidad. Entonces, en México, a partir del 2003, se estableció también como una obligación por Vicente Fox fue el presidente que reformó ese tema. Y es justamente, acabo de subir hoy un TikTok que habla sobre que esto se hizo con la idea de que la ciudadanía participara más en la vida pública. Por eso, constitucionalmente, se pone como una obligación. No obstante, pues, ¿qué pasa si no votas? Y a esto se le llaman normas imperfectas, que son aquellas que obligan a hacer algo, pero no castigan pues la conducta que establecen ahí mismo. Entonces, pues está en papel que estás obligado a votar, pero no pasa nada si no votas. Entonces, tiene ese doble aspecto de derecho y de obligación. Muchas gracias tú, Abraham. No sé si tengas algo que comentar. No, 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 creo que ya lo dijo todo Alejandro. En efecto, es un derecho y una obligación. Y es cierto lo que menciona. Si bien está establecido, no existe el mecanismo como para castigar a aquellos que no votan. También creo que hay otros países que hacen lo contrario. En lugar de multar o castigar, premian al que vote con algún descuento en compras. No, no recuerdo bien si en algún país de América Latina, pero tienen este mecanismo de recompensa más que de castigo. Y pues nada más. Okay. Estoy con la opinión de Alejandro y sigamos con la siguiente pregunta. Sí, sí. Bueno, más que nada esto también venía al por qué es importante votar. Que bueno, ya muy bien tú lo comentaban, bueno, los dos más bien lo comentaron al principio, comentaron como esos rasgos de por qué es importante. Entonces, como tal, respondiendo a la pregunta, sí, en específico, no sé, Abraham, si pudiera responderle. ¿Por qué es importante votar? Voy a ser lo más breve, lo más conciso posible. Es importante votar porque, como mencionamos, es nuestro derecho y es la forma más directa en la que podemos participar en la toma de decisiones del país, ¿sí? Es la forma en la que podemos definir el destino de lo que queremos para nuestra sociedad, nuestra familia y también nosotros como individuos, ¿sí? Tal vez en comparación nuestro voto con la cantidad de votos que se emiten para elegir un presidente de la República, pues sea un grano de arena, ¿no? Uno entre millones. Pero si lo vamos acotando cada vez más a lo estatal, a lo local, lo municipal, lo distrital, vemos que nuestro voto puede influir positiva o negativamente en la elección de algún candidato determinado. Entonces, por eso es importante ir a votar, ¿sí? A veces hay elecciones muy cerradas, inclusive para presidente de la República, como lo vimos en la elección de 2006 con Calderón y López Obrador, en la que son una cantidad mínima de votos los que hacen la diferencia. Entonces, precisamente es importante salir a votar por esos casos, ¿no? Nuestros votos son determinantes para elegir hacia qué rumbo queremos que vaya el país. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú, Alejandro, por qué crees que es importante votar? Bueno, ahí yo voy a comentar
Totalmente de acuerdo con lo que dice Abraham, pero entonces ya no voy a ser reiterativo con lo que él comenta. Por supuesto, el voto hace la diferencia, pero yo voy a hablar un poco de que para mí es incluso más importante el proceso cognitivo, lógico, informado previo al voto que se hace para decidir el voto. El voto per se, pues es virtualmente inútil, digámoslo así, en elecciones presidenciales, como ya nos comentó Abraham. Pero creo que gran parte del problema de México y porque ha estado en crisis desde que se constituyó básicamente, es que hay sectores de la población que no tienen acceso a educación, a temas de desarrollo integral de la persona. Entonces, todo esto, cuando se cumplen esas condiciones materiales básicas de pues, poder vivir bien, eh, tomando esa base de que las personas pueden vivir bien, pues permite que se enfoquen en otras cosas, como pueden ser los temas públicos. Estoy seguro que hay mucha gente que ignora en la actualidad pues temas como sector energético en México, que por qué estamos comprando refinerías, es buena la inversión a largo plazo, por qué el gobierno no se endeudó como el resto de gobiernos de todo el mundo y qué efectos va a tener esto. O sea, para mí es más importante que toda la gente esté pensando en el negocio público, en lo que está pasando y que con base en eso forme un criterio que lo lleve a votar que precisamente el voto. Porque lo que pasa es que pues, muchas personas, es más, todos mis conocidos, estoy seguro que van a salir a votar sin una idea de, bueno, y es que Nava, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Cuáles son los antecedentes de esto? No tienen como ese background, digamos, esa base de información. Entonces, ahí yo la cambiaría. El voto es importante si se cuenta con ese proceso anterior de información y de pensamiento crítico. Muy bien, me agradó cómo complementaste. Muchas gracias. Bueno, avanzando, pues no sé si tú, Abraham, pudieras comentarme cuándo fue que se decidió que la mujer podía votar. Porque, bueno, supongo que este es un suceso muy grande para la historia, realmente. Es es un capítulo de nuestra historia como país muy interesante porque hay diferentes fechas. Eh, la reforma para que la mujer pudiera votar se llevó a cabo en el año de 1953 con el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Él lo prometió en su campaña y en 1953 se establece por ley y en 1955, en año electoral, las mujeres a nivel nacional emiten su voto. Pero eh, como antecedentes hay varios. Tenemos el caso concreto de San Luis Potosí, por lo que debemos sentirnos orgullosos que aquí, en el año de 1923, si no me equivoco, la legislatura local, el Congreso local, aprueba el voto femenino. Entonces, por primera vez en todo México, hay la participación de las mujeres en las elecciones. Entonces, pues también es importante destacar estos sucesos que se realizaron en lo local. Me parece que también en Yucatán hubo un esfuerzo durante esos años, 1900, en los 20s, 30s, y durante esas décadas se van escuchando diferentes voces de movimientos feministas que exigían el derecho al voto de la mujer. Entonces, para ser concretos, a nivel nacional, que todas las mujeres pudieran votar, 1953 es el año. Y la primera vez en las elecciones nacionales, 1955. Como los dije, hay diferentes antecedentes, pero el voto como tal en todo México para la mujer fue en 1953. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Tú, Alejandro, no sé si quieres agregar algo sobre el voto de la mujer. Pues más que agregar algo sobre el voto, más bien sería una invitación. Realmente Abraham ya dijo todo de manera
pues bastante acertada. Sería una invitación. Todavía queda un gran camino para la inclusión de la mujer en la vida pública. Realmente vean la historia. Yo siempre me remito a la historia. Es algo para mí base. La historia es todo. Entonces, si vemos atrás, pues antes la mujer no podía tener propiedad. Antes era objeto de transacción. Obviamente, pues hace menos de 100 años no tenía derecho al voto, que si lo vemos históricamente es muy poco. Y en la actualidad, quizá no en papel, porque ya no está en papel la discriminación hacia la mujer, pero pregúntenle a las mujeres cómo viven su día a día, pregúntenle a las mujeres que participan en la vida pública cómo les va. Y realmente hay una fuerte, fuerte brecha de desigualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, las cosas no se pueden quedar en el papel, deben de participar. Las personas que se burlan del feminismo por tomar una persona que la regó en un video que se hizo viral por una mujer con los vellos pintados de la axila, son gente, disculpen que lo diga, bastante ignorante. Es una lucha tan legítima y necesaria. Y bueno, yo concluiría con esa invitación a seguir luchando por los derechos y la igualdad de la mujer. Claro. Yo quiero añadir que, por ejemplo, aquí es el simple hecho de que nada más seamos hombres en la discusión de un tema tan importante, pues eso indica algo. Todavía hace falta mucho que hacer, muchos espacios que abrir. Sin duda hay voces que, en honor a la verdad, nos llevan de calle a Alejandro y a mí por sus conocimientos, sus opiniones, pero precisamente aquí hay un caso claro en el que quedan relegadas. Entonces, obviamente hay muchísimo que hacer para motivar la participación, no solo del voto de la mujer, sino en la vida pública. Y coincido completamente con Alejandro. Claro que sí, muchas gracias por sus opiniones, pero sí, es totalmente cierto. Yo, pues, en el ámbito médico, por ejemplo, veo y, pues, la mujer es lo mismo que el hombre, simplemente, o sea, en cuanto a ciertas partes fisiológicas, pues, sí, la mujer tiene ciertas diferencias, pero a fin de cuentas tenemos la mayoría de los órganos iguales, pues, entonces, y no porque ella sea mujer y yo porque sea hombre, porque mi cromosoma, no, o sea, no tiene nada que ver realmente, somos seres pensantes, razonamos igual. Claro, todos vamos a pensar de una manera distinta y he aquí que haya varios partidos. Y pues sí, igual, independientemente es más que nada invitarlos a todos a que participemos realmente en igualdad, más que nada, tomando también este tema. Y bueno, también retomando de nuevo el tema de los partidos políticos, ¿qué opinan ustedes que ya haya tantos partidos políticos hoy en día? Que era lo que les comentaba, que ya hay tantas opciones que a veces pues uno no sabe por dónde irse. No sé ustedes qué opinen, si tantos partidos políticos realmente unen grupos o están dividiendo a las personas. Tú, Alejandro, ¿podrías comentar primero? Creo que es un fenómeno muy interesante. Y aquí me voy a remitir muy someramente a los antecedentes históricos de los partidos políticos en México. Nace el PRI por la necesidad de que los diferentes esferas de poder público dejen de matarse para obtener los puestos, las candidaturas. Entonces, pues es el Partido Revolucionario Institucional, porque la revolución sigue, pero a través de las instituciones. Y pues bueno, la idea es muy padre y se ejecuta bien durante una cantidad determinada de tiempo hasta que se empieza a corromper y empieza a haber obviamente otras esferas que tenían otros intereses. Nace el PAN, obviamente como oposición, y empiezan así a nacer más oposiciones. El PAN después de un tiempo obtiene ya por fin cierta presencia en el ámbito público, en el ámbito de gobierno y del Estado. Y también hay una fuerte, hay como una indiferencia, un enojo por parte de la sociedad, porque pues años y años de ver temas de corrupción, nepotismo,
y cosas terribles en el ámbito público y por parte de nuestros representantes, que yo creo que sí son efectos, o sea, este nacimiento de tantos partidos es efecto de que la ciudadanía no está conforme con ningún color que había tenido. De hecho, yo creo que el efecto de Morena y del presidente Andrés Manuel son justamente nacidos de esta apatía social con el resto de partidos. Es algo, y están buscando los actores políticos ver por dónde le llegan y cómo hacen que la ciudadanía pueda recuperar un poco esa fe en ellos. Es algo natural y realmente, ya para concluir, creo que son temas extremadamente complejos. Realmente darles una sola explicación con un solo pensamiento y una sola materia va a ser inexacto. Entonces, estoy seguro que una persona podría dar una mejor explicación que yo, pero este es mi punto de vista. Muchas gracias, Alejandro. ¿Tú, Abraham, podrías agregar algo? Gracias, Mario. Coincido con Alejandro en el sentido de que es muy difícil contestar esa pregunta. O sea, recuerdo que tu pregunta era si los partidos políticos unifican o dividen. Pues realmente puede ser ambos, ¿sí? Porque en el objetivo, pues es unificar. El objetivo de cada partido es unificar a aquellos que piensan acorde a la ideología, pues, del partido, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, en efecto, generan una división dentro de la sociedad porque, bueno, si se unen, digámoslo así, los capitalistas en un grupo y dejan afuera a los demás, pues ahí hay cierta división. Entonces es muy complejo. Coincido con Alejandro. ¿Qué más quería añadir? Pues ahora sí que es uno de las virtudes y defectos de la democracia, ¿no? Es uno de las repercusiones de que México se esté convirtiendo en un país libre, ¿sí? La gente puede agruparse, con determinados requisitos puede formar un nuevo partido político, bajar recurso público con las intenciones de competir. Y ni hablar, he escuchado opiniones que dicen, ¿por qué tanto partido político? Pero al mismo tiempo dicen, pues es que el PRI, el PAN, el PRD, Morena y los mismos de siempre. Entonces, ahí es cuando, pues por eso existen estos mecanismos para crear nuevos partidos, ¿sí? Para dar respuesta a esos malestares sociales de solamente encontrar estas opciones. Entonces, sí que es complejo, la democracia es compleja, cuesta mucho dinero y esa también es una de las polémicas que actualmente existen. ¿Por qué se le invierte tanto a la democracia? ¿Por qué se gasta tanto dinero en partidos políticos? Yo creo que la democracia cuesta mucho, pero es más costoso no tenerla, ¿sí? La última vez que alguien se apoderó el poder por más de 30 años, pues costó no solamente implicaciones políticas, sino vidas. La Revolución Mexicana que costó cientos de miles de vidas. Entonces, sí, se gasta mucho dinero en democracia, pero yo creo que podríamos ajustar, eso sí, ciertos gastos y no dar tanto dinero, pero en efecto tenemos que cambiar esa percepción de que son muchos partidos, se gasta mucho dinero en los partidos, en la democracia, eso se debería dar para, no sé, para los pobres o para el campo. La democracia es igual de elemental, de necesaria en nuestra sociedad, como invertirle al campo, como invertirle a la educación, ¿sí? Entonces también ese chip hay que cambiarlo, ¿sí? El hecho de no querer ver a la democracia como algo necesario, como algo indispensable para la convivencia en nuestra sociedad. Claro que sí, no, sí. De hecho, era parte de lo que quería que ustedes tomaran, y sí fue en efecto eso. Que bueno, yo pienso muy similar a ustedes. Realmente también he escuchado ese tipo de comentarios de es que solamente se inscribió en el partido para ganar dinero, sabe que no va a ganar, pero aún así le dan dinero. Y bueno, digo, pues bueno, cada quien tiene su pensamiento del por qué, su objetivo con el que quiere hacerlo realmente. Entonces, yo digo que ahí también va de mano mucho la perspectiva, porque todos tenemos perspectivas diferentes.
Entonces, sí, siento que va muy de la mano de eso también. Bueno, continuando, ya quisiera también un poquito hablar de las ideologías de los partidos políticos, porque siento que esto, como tal, no podemos hablar directamente de los candidatos, pero sí un poquito de los partidos políticos. Alejandro, no sé si podrías apoyarnos con esto, por favor. Bueno, pues realmente no es mi área de expertise. Creo que aquí Abraham nos podría dar una respuesta mucho más padre que la mía. Pero a título personal, mi opinión respecto al tema político en México, al contexto político, es que no existe una contraposición de ideas entre personas capitalistas, digámoslo, que también son conceptos que ya quedaron atrás. Seguir diciendo izquierda y derecha es algo que en la actualidad no es aplicable. Ahorita no hay un grupo de gente con título nobiliario queriendo que recuperen sus tierras y no están buscando eso. Igual no hay un grupo de burgueses tal. El capitalismo realmente, bueno, será otro tema, pero realmente ahorita no existe, para mí, no existe una verdadera lucha ideológica respecto a la dirección del país. Por ejemplo, Andrés Manuel podrá decir que no es, no me quiero ir por allá, pero puede decir él que es de izquierda y que no es neoliberal, pero sigue recibiendo préstamos del Banco Mundial y esas son prácticas pues, que van acordes a las prácticas neoliberales, ¿no? Entonces, realmente ahorita tú no puedes ver un partido, bueno, el PES sería lo más cercano, que ellos sí son radicales de derecha, pero no puedes ver así un choque entre PES en contra de esto en contra de esto, más bien creo que se está tornando en una especie de lucha de personajes, al menos estos últimos años. No veo una contraposición de ideas, de posturas referente a temas públicos. Esa es mi opinión, pero realmente, igual reitero, Abraham, estoy seguro que nos podrá dar una más acertada. Muchas gracias, Alejandro. No, pues sí, realmente sí, yo también lo veo así como personaje, realmente. Ya no es tanto, pues eso, sino sí que como personaje, sí, hasta las mismas campañas realmente siento que hasta te lo ponen así. Pero bueno, Abraham, ¿nos podrías compartir tu pensamiento, por favor? Gracias, Mario. Y gracias, Alejandro. La verdad, también tengo mis dudas respecto a la respuesta que me gustaría darles. Podríamos profundizar inclusive en cada partido, dedicarle una transmisión completa al PRD, al PAN, al PRI, y ver sus virtudes y sus defectos, ¿sí? Coincido completamente contigo, Alejandro, en el sentido de que es difícil ahorita ubicar a los partidos o encasillarlos en determinada ideología, ¿sí? Vemos a un PAN que, por ejemplo, promueve esto de la renta básica universal, que eso suena más como a un partido de izquierda, y como el caso que tú comentaste del presidente Andrés Manuel, que se supone que viene de un partido de izquierda, pero que sigue manteniendo un modelo neoliberal, de derecha, podríamos decirlo. Entonces, sí, ahorita es muy complejo, pero para hacerlo más entendible para el público que desconoce, pues tenemos estos partidos eh, que presumen ser de izquierda, como son Morena, PRD, PT, en los partidos de derecha o centro derecha, PAN, Encuentro Solidario, redes sociales progresistas, pero realmente como son partidos nuevos, no hemos visto cómo aplican sus agendas, entonces coincido en el hecho de que son más luchas de perfiles públicos y bueno, para la audiencia, yo creo que aquí deberían hacer un análisis más de los candidatos, los perfiles que mueven a esos partidos, las alianzas que forman entre partidos, ¿sí? Porque ahorita vemos cada alianza
que dices, oye, si antes eran adversarios y ahora están en coalición, o a nivel nacional están en coalición, pero aquí no, en nivel de Estado no son coalición, entonces es muy complejo. Entonces hay que hacer un análisis muy detallado también al momento de elegir un partido que nos represente o por el que queramos votar, todos estos factores, ¿sí? Em, yo sé que en otros estados, por ejemplo, el Verde podría ser una institución con determinados eh, miembros que lo vuelven un perfil atractivo para, no sé, para mí en este caso. Pero aquí en el estado, tal vez el Partido Verde, híjole, por los perfiles que incluye, pues no me convence del todo. Y entonces cada situación es muy particular. Y yo invito a que, pues sí, tengamos un pensamiento más crítico respecto a los partidos. En el caso del PRI, por ejemplo, tiene esta mala reputación, el PRI, el PRI, el PRI. Ahí ha cometido muchos errores, sí, pero también tiene sus casos positivos, sí, a nivel local, estatal, y en fin, es toda una maraña de redes que hay que analizar bien. Entonces, yo invitaría a la audiencia a que no se dejen llevar tan fácilmente porque digan, ah, es que vamos todos contra Morena, o no, es que vamos a desterrar para siempre al PRI y al PAN para que no vuelvan a hacer eso. No, o sea, si por ejemplo aquí el PRI, el PAN o Morena nos funciona, pues tú ten un pensamiento crítico y órale va, ¿sí? Porque si ahorita la intención es que les digamos claramente así de que estos son los mejores y estos son los peores, pues no podemos hacer eso. Yo creo que Alejandro coincide conmigo y es lo difícil de esta respuesta. Entonces, pues ahora sí que un pensamiento crítico, analítico, basado, como dice Alejandro, en los antecedentes, en la historia, también en el contexto actual, a ver qué gobernante hizo mejor, qué diputado hizo un mejor trabajo, y ahora sí, me elijo un partido paramilitar en él. Y pues ahora sí, perdón por alargarme en la respuesta, pero vaya que es complejo esto de los partidos. No, claro, muchas gracias pues, por la respuesta como tal. Pero sí, estoy realmente de acuerdo con los dos. Sí, sí tendríamos que, es más, que hacer como dedicarle su tiempo para cada partido, pero sí, en general era eso lo que se buscaba que se comentara realmente. Porque sí, esto tiene que ser pues, breve también, no tan largo para que pues, la gente lo pueda digerir. Bueno, yo les digo, al principio quería como comentar de los candidatos a gobernatura aquí en San Luis, pues para que, pues no dar nuestra opinión, sino solamente escribir, pero realmente por el tiempo y pues, ciertas cosas no podemos hacerlos. Sin embargo, yo sí quisiera de que comentarle a la gente, pues, bueno, no sé si ustedes conozcan algún lado donde puedan investigar. Yo, por ejemplo, encontré la página que se llama Saber Votar, que es como si fuera una red, como una red social se podría decir, pero no tanto así, sino que vienen como los perfiles de cada persona, cada candidato en este caso, y te va describiendo su carrera, su vida pública como tal, y bueno, digo, pienso que es una buena manera de pues, que las personas investiguen un poco de cada candidato y así se den una idea. Si claro, no conocen nada, si solamente se van como por, el partido, el personaje, bueno, entonces quisiera que pues sí, invito a la gente pues a que más que nada se informen, conozcan. No sé ustedes qué puedan comentar acerca de esto. Abraham. Bueno, gracias, Mario. Miren, primero voy a hacer una crítica para tampoco dejar pasar de lado lo de los candidatos. Desde mi punto de vista, aquí sí me voy a atrever a hacer una crítica, pero general para todos, para que no se vea tendencia de apoyar a unos y descalificar a otros. Desde mi punto de vista como politólogo y como parte administrativa de la comunidad científica de nuestro país, siento que, o más bien no siento,
Mi crítica es que hace falta una mayor preparación de parte de los candidatos, una mejor oferta en cuanto a sus propuestas. Son muy ambiguas, son una lista de buenas intenciones nada más. A todos nos gusta escuchar que se va a acabar la pobreza o que se va a acabar la corrupción, pero dime cómo, o sea, cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo, cuáles van a ser las estrategias, las tácticas. Y en ese sentido, en especial en el caso de San Luis Potosí, yo me di a la tarea de investigar a por lo menos a cada candidato a la gubernatura, sus propuestas. Híjole, hay candidatos que ni siquiera tienen una página, un blog donde encontrar sus propuestas. Entonces, vaya que hace falta muchísimo, muchísimo que hacer de parte de los candidatos y también de parte de los ciudadanos, exigirles, óyeme, ¿cómo eres candidato y ni siquiera tienes una oferta educativa o de comercio o de movilidad para mí? ¿Sí? Entonces, en el caso específico de la comunidad en la que trabajo, que es la comunidad científica, puedo a dar la dura crítica que ningún candidato a la gubernatura tiene una sola propuesta de ciencia y tecnología para mejorar al sector científico y tecnológico. Ni una sola de vocaciones científicas. Para impulsar las vocaciones científicas no hay nada, ni una propuesta, por ejemplo, de una semana de ciencias o no sé, abrir un nuevo laboratorio o centro de investigación. Nada, nada, y es deprimente. Entonces, pues ahora sí que era la crítica que quería comentar. Tendremos que definir nuestro voto por otras propuestas, lamentable para mí, porque pues ahora sí que es el sector en el que trabajo, y lamentable también para todo el resto de los compañeros y la comunidad por la que hablo. Y bueno, ahora sí pasando a otro punto importante, que es el cómo analizar precisamente a los candidatos, ya sean a diputados, a gobernadores, a presidentes municipales. Desafortunadamente a nivel local todavía hay muchas ambigüedades y las aplicaciones no cubren a tantos candidatos, sobre todo a los presidentes municipales y a los regidores, diputados locales, pero sí hay esfuerzos importantes que debo de mencionar y que les pueden servir mucho a ustedes, a la audiencia que nos esté viendo, que son, por ejemplo, las aplicaciones que ha realizado el INE de candidaturas.ine.mx. Ahí pueden ver a detalle todos los datos del candidato a nivel federal, ¿sí? Candidatos a diputados federales, ¿ok? Y ahí pueden encontrar si pertenecen a un grupo indígena o si tienen preparación universitaria o si, no sé, todos estos datos que nos pueden ayudar bastante para conocer al candidato. Pero hay una aplicación mejor que se llama Voto Informado, que es un proyecto entre el INE y la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es un proyecto entre la UNAM y el INE. Voto Informado, búsquenla, es muy útil. El voto informado es más o menos la misma dinámica que les comenté, pero más amplia. Reúne todos los perfiles a candidatos federales, a diputados federales. Tiene todos sus datos personales, sus medios de contacto, si tienen alguna página, pues ahí tú le puedes dar, pero aparte les hacen un cuestionario. La misma aplicación invita a que todos los candidatos llenen el cuestionario y les pregunta cosas como: de llegar a ser diputado, ¿usted está a favor o en contra de marihuana? Y ya los candidatos ponen en desacuerdo, algo en desacuerdo, en acuerdo, totalmente de acuerdo. Subir el impuesto sobre la renta, en desacuerdo, y ya tú vas viendo las propuestas o el pensamiento del candidato. Es muy, muy útil. Denle un ojo ahí para conocer en este caso a sus candidatos. Tienen que nada más
contar con su credencial de elector a la mano, poner su casilla, 0, 90 y tantos, su estado, y con eso les van a dar los datos, o más bien la lista de candidatos por los que pueden votar. ¿Qué otra plataforma les puede ser de utilidad? Bueno, para los jóvenes que nos estén viendo que van a emitir su voto por primera vez, hay una aplicación del INE que se llama Voto Informado. Perdón, Mi Primer Voto, disculpen, Mi Primer Voto. Es una aplicación, digamos, dinámica entre juego, entre cuestionario, entre una aplicación de aprendizaje, pero es muy curiosa porque no es solo como la aplicación para niños de que, ¿qué hace el presidente de la República? No, es como, te hace reflexionar un poco más, lanza cuestionamientos más profundos y les puede ser de mucha utilidad para aquellos que van a votar por primera vez. Y bueno, pues nada más, eso sería todas mis recomendaciones en este caso. Gracias, compañeros. Muchas gracias a ti por la amplia información, realmente se agradece. ¿Tú, Alejandro? No sé si quieras comentar algo. Pues me ganó las buenas, la verdad. Recomendaciones excelentes, por favor síganlas. Yo ya mismo ya pasé el curso, son 20 minutitos los que te tardas si lo haces todo, y está de lujo para entender más o menos cómo funciona. Pues yo, poniendo una recomendación más, igual, esta es mi opinión, subjetivo propio, que no tienen que estar todos de acuerdo. Cada quien puede tener su propia opinión. Y el mío es que les voy a reiterar lo que les comentaba, que era que es más importante este proceso que ustedes desarrollen crítico e informado con el tiempo, y que lo ejerciten pues lo más continuo que puedan. No, para mí no basta que 6 días antes de la elección agarres tu computadora, leas a las personas que están de candidatos y eliges la que más te guste. Cuando tú empiezas a mirar cómo está el mundo, cómo está México, cómo están ciertas comunidades de tu localidad, te vas a dar cuenta que hay graves problemas, que estamos en una crisis, aunque lo que pasa es que muchas personas vivimos, y me incluyo por supuesto, en burbujitas de privilegio que no nos permiten ver las otras realidades, cómo viven otras personas en otros lados. Entonces, para mí es chocante el ver que hay propuesta para que todos los jóvenes tengan internet. Y por otro lado, el 9% de la población en México no tiene acceso al agua potable o a servicios de educación o de salud. Entonces, todo esto nace de un pensamiento crítico que yo tengo. Hay que ponderar qué sería más importante, que yo pueda usar Wi-Fi en el mall, en la calle, o otorgarle condiciones materiales a personas para que puedan salir de este bache histórico en el que han estado ellos y sus ancestros. Les repito, por eso este comentario que estoy haciendo está permeado de mi crítica y de mi manera de ver el mundo. Pero yo creo que se necesita un lanzallamas, que las cosas no están bien como están en la actualidad, y que mantener el status quo, es decir, las cosas como están, que los legisladores ganen cientos de miles de pesos mensualmente yo me fui a ver las propuestas de uno que ni lo voy a quemar, pero es de aquí de San Luis Potosí, que literalmente dan vergüenza, y está cobrando cientos de miles de pesos al mes por no hacer nada de nuestros impuestos. Es ridículo. Las cosas están mal y se cambian estando informados, se cambian participando. Votar e informarte 6 días sobre los candidatos para mí no es suficiente. Entonces, les reitero, por favor, hagan de la vida pública su hábito, que sea continuo, porque importa y les afecta y les va a seguir afectando. Yo predigo que vamos a estar en una crisis fuertísima en unos años, y si no yo, va a haber una persona que sí, porque las cosas con la pandemia y con el manejo del país, del estado y del municipio, pues solo van para abajo. Entonces, ese es mi último comentario, y agradecer el espacio aquí a Mario y a Abraham. Bueno, ya casi para terminar, pues sí quisiera decirles, también una duda que yo tenía era, así pues yo aquí pensando,
era más que nada ok, el candidato me está proponiendo, y como decía Abraham, cosas muy bonitas y todo, pero ¿y cómo sé que me las va a cumplir, ¿saben? O sea, hay algo que yo diga, es que tú me lo dijiste y no lo haces. O sea, hay algo que yo pueda decir, pues, ¿cómo puedo yo asegurarme que él lo va a cumplir? No sé si haya, o sea, esa es como mi pregunta, la verdad. Abraham. Pues precisamente, Mario, es en el análisis de las propuestas en donde tú te vas a dar cuenta si el candidato puede cumplir o no esa propuesta. Si el candidato te dice que puede hacer llover whisky con hielo todos los viernes en la tarde, pues obviamente te puede gustar mucho la propuesta, pero es prácticamente imposible que lo logre. Es un ejemplo chesco, ¿verdad? Pero si te dice, vamos a, no sé, vamos a reducir la contaminación en ¿qué te gusta? O a ver otro tema que conozca más. La ciberseguridad, por ejemplo, que ahorita es un tema ya muy actual y muy importante. Vamos a crear una dirección municipal para atender los casos de ciberseguridad y se va a componer de tales elementos, bla, bla, bla. Va a tener, su presupuesto va a salir del área de, no sé, de la... O sea, me refiero a los detalles con los que maneje el contenido de su propuesta. Entonces ahí tú te das cuenta, mira, esa propuesta es viable, lo puede hacer, lo puede llevar a cabo, lo puede llevar a la práctica. Si te dice solamente, no, es que vamos a construir un nuevo parque Tangamanga. Ok, a ver, ahí tú te tienes que poner a pensar, ¿dónde lo puedes construir? ¿Existe el terreno aquí en San Luis Potosí? Por ejemplo, que lo proponga un presidente municipal. Aquí en la capital, ¿hay espacio como para construir un segundo Tangamanga? Puede ser, puede que no. ¿Tiene la capacidad un presidente municipal para construir un parque Tangamanga? El parque Tangamanga lo construyó un gobernador, no un presidente municipal. Entonces, ¿tiene el recurso? Entonces, en ese pensamiento crítico es donde podemos darnos cuenta si los candidatos pueden cumplir o no sus promesas. Ahora, si existe un mecanismo para exigirle a los candidatos que cumplan, si es que llegan al puesto, pues lo vemos todos los días, es el pan nuestro de cada día. Las exigencias que se ven afuera del Senado, afuera del Congreso de la Unión, afuera del Palacio de Gobierno, pues es el mecanismo que actualmente se utiliza, las manifestaciones, porque más allá de que usted me prometió esto y no cumplió, y no sé, denunciarlo con la policía, pues no es posible. Entonces, por eso lo mejor es tener un voto razonado a lo que invita Alejandro y antes de dejarnos llevar por lo que suene más bonito, pensar y que nosotros caiga esa responsabilidad, que no sea solamente la del candidato. Como dicen, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? O sea, el candidato no es solo el responsable de haber llegado ahí sin propuesta, sino uno que le da su voto. Nada más porque nos pareció bonito lo que decía o porque es atractiva o atractivo. Hay que analizarle y pensar bien la viabilidad de sus iniciativas, sus propuestas, su plataforma de campaña. Y pues ahora sí que de nosotros depende, más que del candidato, más que de algún mecanismo para exigirle que cumpla, es el ciudadano el que va a elegir. Disculpen, está pasando un carro aquí afuera de su casa, mi casa. Muchas gracias, sí, no te preocupes. Y pues nada más invitarlos a que asuman también esa responsabilidad de que elijamos a los perfiles que tienen propuestas más viables. Muy bien, Tessy, muchas gracias. Abraham, te cedo la palabra, Alejandro. No sé si quieras comentar algo. Pues a mi manera, es exactamente lo mismo que dice Abraham, lo que yo voy a decir. Solo que yo lo voy a decir
de otra manera. En Latinoamérica existe un fenómeno fuertísimo que es el populismo, y es justamente dar explicaciones sencillas para problemas complicados. Entonces, igual yo parto de que el populismo es efectivo porque el pueblo, o no pueblo, no, la ciudadanía no está informada. Entonces, si llega una persona y te dice, yo voy a bajar, regalarle, no sé, a ver, ¿qué te gusta? El transporte a los estudiantes. Pues los estudiantes vueltos locos, qué padre, qué bien, nos van a regalar el transporte, va a salir gratis, pero ¿cómo lo va a lograr? Es decir, hay un tema de concesiones, hay un tema financiero, hay un tema de contaminación, hay un tema, etcétera. O sea, tú puedes ver los temas que quieras, pero justamente es analizar cómo se va a llevar a cabo esa propuesta que se tiene. Si no tiene un plan para llevar a cabo esa propuesta que incluya todos los aspectos necesarios, el caso del parque, el nuevo parque Tangamanga sería el terreno, el presupuesto para plantar árboles, para tener la nómina de las personas que estén ahí, todo lo que se necesite para elaborar eso. Entonces, justamente invitarlos a que no caigan en el populismo, y eso cómo se logra, igualmente estando informados y teniendo un pensamiento crítico, y a su vez estar observando cómo está el negocio público. Entonces, yo lo veo de esa parte. Bien, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, ya para terminar, lo último, como conclusión. Yo aquí es más que nada como una reflexión. ¿Qué es lo que hacemos cuando votamos? Si votamos por quien nos ayude realmente o por quien nos mantenga y destruya menos. Esa es una pregunta que yo me he planteado hace tiempo también, la verdad, porque a veces sí se ve así, como alguien que no nos vaya a hundir tanto, en vez de alguien que nos vaya a sacar. Entonces, Alejandro, ¿podrías compartirnos tu conclusión, por favor? Complicadísimo, complicadísimo. Creo que las dos preguntas que están, ¿es esto o es esto? Son, o sea, las dos son respuestas, las dos son correctas, y aparte hay más factores. Son muchas cosas, son muchas cosas. Creo honestamente que hay muchas personas que votan por el menos peor y que ese sigue siendo un mal candidato. Es mi caso pensar eso en estas elecciones, que realmente yo digo, híjole, a ninguno le voy, a ninguno, la verdad. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, hay uno al que menos le voy, y el que yo digo, Dios mío, que no gane, por favor, se lo ruego a todo lo que existe. Entonces, pues dependiendo del panorama, yo puede que ejerza mi voto para hacerle contrapeso a esa persona, pero no es lo ideal, no es lo que debería ser el voto. Y creo que eso aplica para básicamente siempre en México. Creo que hay pocas veces que haya habido una... Bueno, no. El Andrés Manuel fue muy, muy apoyado. Pero fuera de eso, creo que realmente hay pocos representantes que cumplan con esa expectativa que tiene la ciudadanía. Y bueno, ya dirá la historia si Andrés Manuel fue buen o mal presidente, o si aquello o esto. Pero bueno, yo me voy con eso de... creo que la razón por la que votamos es para elegir al menos peor, y que se necesita un cambio. Claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. Abraham. Gracias, Mario, y gracias, Alejandro. Yo creo que esta pregunta también en parte puede ser contestada por los comentarios que hicimos al principio de qué siente el ciudadano al momento de ir a votar. Depende de cada caso, ¿sí? Porque en el caso de la pregunta de a quién preferimos o por quién votamos, por alguien que nos mantenga o por alguien que no nos haga daño, tal vez inclusive para mí nunca haya pasado ese pensamiento por mi cabeza o esa balanza. Tal vez yo nunca me dije a mí mismo,
o nunca fue mi objetivo que el gobierno me mantenga, ni tampoco pensar que el candidato a gobernador sea el que menos me haga daño. Tal vez mi objetivo es que el candidato sea el mejor por esto y por esto y por esto, por eso lo voy a elegir. Entonces, yo creo que depende de la situación de cada ciudadano en ese sentido. ¿Valdría la pena cambiar la pregunta tal vez en tu caso o en el caso particular de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que te hace elegir a tu candidato? ¿Sí? ¿O qué responde el candidato en tu caso para que votes por él? ¿A qué le da respuesta? En mi caso particular, Bernardo Cortés no es a que me mantenga, tampoco es porque me da miedo o porque siento que es el que menos me hace daño, es porque el candidato es acorde a mis principios, tiene propuestas y objetivos que comparto, tiene una trayectoria que considero que es buena, que está preparado, independientemente del cargo, ¿verdad? Diputado, presidente municipal, gobernador. Pero eso es a lo que en mi caso respondería mi elección. Entonces, yo creo que depende de la situación de cada ciudadano, Mario. Pero sí me lleva a una reflexión esta pregunta, porque creo que es, como dice Alejandro, una pregunta que se hacen muchos ciudadanos. O sea, ¿cuál es el menos peor? Y también, ¿cuál me puede mantener? Muchos ciudadanos sí van con ese chip de quién me puede dar más, quién me va a dar la torta, quién me va a dar la pensión, quién me va a dar la beca mes con mes, aunque sean 1,500 pesos. Y muchas personas iban con esa mentalidad, desafortunadamente. Muchas otras no, también. ¿Sí? Entonces dependiendo de cada caso. Esperemos que en el futuro esa pregunta, en un próximo diálogo, ya sea con otra perspectiva. No sé, ¿por qué candidato me voy? ¿Por el de las mejores propuestas o por el que me ofrezca mejores oportunidades para participar activamente en la toma de decisiones? Sería un escenario mucho más luminoso para nuestra sociedad, ¿no? El que tiene mejores proyectos o el que me invita a trabajar más de la mano, ciudadano gobernante, en el proyecto que tiene. Ojalá que un día lleguemos a ese escenario, ¿no? En el que eso sea lo que nos preguntemos, y no el que me mantiene o el menos peor. Entonces, esperemos llegar un día a eso, y pues con eso concluyo mi participación. Gracias, Mario. No, pues muchas gracias. No, sí, en verdad, yo les digo, yo en estas votaciones la verdad sí sentía miedo porque veía gente que tenía ciertos gustos por cierto político, pero sin un fundamento o algo así, y eso era lo que a mí me daba más miedo. O también no, pues no voy a votar porque no sé por quién votar, no tengo pues alguien que realmente pues me agrade o que cumpla lo que yo quiero, lo que necesito, así. Entonces ese también era en parte un miedo mío, la verdad, porque yo decía, pues entonces, ¿qué nos va a deparar? Pero también tenía cierta esperanza en que no todos somos así, no todos pensamos de la misma manera, obviamente, pero en que también, como dices tú, Abraham, algún día va a llegar, pues eso, que va a cambiar, que no va a ser esto tan deprimente, se podría decir, porque sí, la verdad, ahorita las cosas políticamente sí hay, pues no sé, es muy triste también ver las noticias de que el número de agresiones a candidatos ha aumentado o muertes. Entonces, en verdad, se me hace muy triste también todo eso. Y espero que algún día todo esto vaya por un mejor camino. No sé si quieran pues dar una despedida ustedes de su parte, personalmente. ¿Tú, Alejandro? Pues nada, agradecer el espacio. Espero que este tipo de eventos continúen integrando pues diferentes temas, más inclusión, que pues, sigue habiendo grupos bastante segregados que no son tomados en consideración.
que no se les ha dado la voz ni la oportunidad de hablar y de expresar y de participar. Igualmente creo que es un buen primer paso que existamos gente joven, que bueno, ya somos un grupo segregado por ser joven, por supuesto, que ya estemos empezando a hacer este tipo de acciones y pues estar trabajando codo a codo las personas que estamos pues luchando por cambiar un poco a nuestro querido México. De mi parte sería todo. Y pues bueno, para las personas, si me quieren seguir en Instagram, es Alejandro-Carreras16, Alejandro Carreras en Facebook y Alejandro Carreras igual en YouTube. No paso el TikTok porque pues, realmente casi no subo nada. Subo nada más cortitos de los videos que hago. Y nada, de mi parte es todo. Muchísimas gracias por el espacio, Mario. Y también Abraham. Abraham. Gracias, Mario. Pues nada más agradecer la invitación y agradecer a Alejandro, más bien felicitarte, Alejandro, y fue un gusto coincidir contigo en esta charla, también contigo, Mario, por supuesto, eternamente agradecido. Me pareció un ejercicio muy importante, sobre todo por las fechas, la pertinencia de esta charla me pareció muy adecuada y pues aquí estamos. Los invitamos a que participen este 6 de junio, voten razonadamente, responsablemente, infórmense de las propuestas de sus candidatos. Y bueno, aquí estaremos también como jóvenes después del 6 de junio, presentes con quien haya quedado para impulsar los temas que nos importan. Bueno, en mi caso personal, que me interesa los temas de la ciencia y la tecnología. Por ahí andamos moviendo una agenda legislativa de ciencia y tecnología. Independientemente de quién quede, pues vamos a estar ahí jalando orejas, tocando puertas. Y también invito a todos los ciudadanos, a todos los jóvenes, a que las causas que les importan no solo se las queden aquí, sino que salgan a exigirles a sus diputados, a sus gobernantes, lo que a ustedes les mueve y lo que a ustedes les importa. Y bueno, esa es mi invitación. Muchísimas gracias. Y pues aquí estamos a la orden. Abraham Cortés Reta. Me pueden encontrar en redes sociales así, Abraham Cortés Reta. Y también pueden seguir mi colectivo Conjuvecí, todas mayúsculas, Conjuvecí-medio San Luis Potosí. Muchas gracias, Mario. No, muchas gracias por su tiempo, su conocimiento. Pues más que nada eso, la verdad, espero, bueno, este es un primer paso. Yo realmente en este canal de YouTube pues no esperaba que fuera tanto de este contenido, pero les digo, me motivó a hacer este contenido más que nada el ver la situación, ver a los que me rodean, entonces quise hacerlo así. Yo quería empezar pues de que en junio, julio, a mediados de julio, pero pues por eso las prisas también de estarlos ahí molestando a ustedes. Pero pues sí me hubiera gustado un poquito hablar más de otras cosas, pero pues ya por los tiempos ya no se puede. Pero sí podemos también después hablar también con otros invitados, o no sé, en algún video posterior a las votaciones, ya que ya estén los resultados, podría ser también un buen ejercicio. Y muchas gracias en verdad por estar aquí. Se los agradezco mucho. A la orden, Mario. Muchas gracias. Gracias a todos, me despido. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.